Buenas noches, Norita, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? ¿Todo bien? A todos, buenas noches. Empezando la semana, con todo. Lunes 21:30. Exactamente, Justo, ¿ya no está Tinelli, o en sí? punto. No, iba a empezar en abril, pero no sabemos muy bien en qué ¿Se va canal al canal todavía. de las pelotas? Parece, tú Sí. no digas nada, pero No digo parece nada. Ya que el sí. viernes ya mostramos la tapa, se la anticipamos, ahora la tiene todo el mundo la revista. Pero Sí, el todo viernes el les mundo. dijimos que había una tapa, se las mostramos. Y ahora estamos en... ¿Ganará Cristina el gran cuñado? Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Y Sí. quién le hará? ¿Florencia Peña? Puede ser, ¿eh? ¿Eh? No sé cómo será en la invitación. ¿No te va? Podría ser perfecta. Fátima no la veo, a Fátima no la veo. ¿Y quién va a mucho. ser de Macri? ¿Quién haría? ¿Y de Narváez? ¿Y de Narváez? ¿Y Scioli? ¿Habrá oposición? Seguro, ¿cómo ¿Sí? no va a haber? Sí. ¿Y a la izquierda quién lo va a hacer Altamira? ¿Y a la derecha? ¿Lo van a poner? Altamira va a estar. Y a la derecha, no sé, qué sé yo, Moreno. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Macri? ¿Quién era de Bueno, Macri? están discutiendo por los arbolitos todavía. ¿Sí? Sí. Pues, ¿sabés qué ¿Qué difícil hacemos es con los... llegar? ¿Dónde están los árboles de El Macri? problema del Metrobús es que a Cristina le cuesta cruzar la 9 de julio para ir a trabajar. Es complicado. ¿Pero ella no va en helicóptero? No. Ah, yo pensaba, ¿no? Ese es el presidente de Uruguay, el que ostenta y gasta. No, pensaba. Bueno, escúchame, yo por las dudas, se han cumplido 6 años de la intervención del INDEC, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Decidimos que hoy nos dedicamos al INDEC. ¿A los precios? A los precios. Y justo me acordé que necesitaba comprar en casa y a que no adivinas, mandé a comprar al almacén. Ah, muy bien, claro, porque Porque hay que aportar al almacén, Y al algo. mercado más Hola. chico. ¿Cómo anda? ¿Qué hace Hola. usted acá? Bien, muy bien. Mi nombre es Antonella ¿Y Antonella qué? Burgos. ¿Y de dónde viene Antonella Burgos? Vine de comprar. ¿De comprar qué cosa? Sí, compré leche, huevo, azúcar, yerba, aceite, dulces. Entonces, vos sabés que en realidad ella no es policía, la chica que trabaja en casa, pero decidió hacerse policía por miedo a que la roben cuando sale. Ah, por eso, para ir vigilando los precios. Claro. Ah, está muy Sí, bien. aparte viste que el tema del robo, el choreo, como dicen los chicos, que te va al almacén, compras, lleva, lo esperan en la puerta. Por las dudas. ¿Eh? Bueno, ¿me trajo el vuelto? Sí, no traje vuelto. ¿Cómo que no trajo vuelto? ¿Y no para me qué la tengo yo a alcanzó. usted? Usted fue al almacén, la contraté de policía para que no le roben. ¿Dónde está la plata que sobró? No sobró. Escúcheme, Nada. yo le di Nada 6 de pesos. nada. No. Yo a usted ¿Cómo le di 6 6 le di pesos? 6 pesos, te juro que le di 6 pesos. ¿Y vos pensás que con todo lo que trajo te iba a alcanzar? Ah, A ver, No, ¿trajo no el ticket? alcanzó. Traje el ticket para que haga Deme acá. movimiento. Antonella. A ver. Solamente, a Yo ver. traje el ticket. A ver, vamos a ver si podemos hacer un primer plano A ver. de una compra diaria, de almacén. Solamente de fideos A ver. tenemos 5 pesos. Ya ahí La- perdimos. ¿Cuánto da la suma imperfecta? La suma 81,39. 81,39. O sea que yo la mandé con 6 pesos y usted gastó 81,39. Bueno, está bien. Vaya, se lo voy a contar de su sueldo, así que vaya tranquilo. Ay, no, pobre Antonella. Yo le di 6 pesos, ella tiene que cumplir con lo que yo le doy. Pero qué barbaridad. Yo me guío por las estadísticas oficiales. Ay, los números. Bueno, 6 sí. pesos son 6 pesos, ¿no? No, por supuesto. Cuando el INDEC diga que son 81, yo le doy 81. Por ahora se descuenta el sueldo. ¿Vos qué decís? ¿Que el INDEC miente? Y sí, el INDEC miente. Bueno, vamos a hacer una cosa, si te parece. Nos metemos con el informe del INDEC, los 6 años de intervención, las mentiras del INDEC, y nos metemos con los invitados. Vamos. Dale. Me dijeron que en el reino del INDEC es muy trucho el IPC. Si este índice mensual no cierra bien, lo dibujan entre 3. Vamos a ver cómo es el reino del INDEC. ¿Puede explicar qué es lo que ha pasado con el INDEC desde enero de 2007 hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado con el INDEC? Sí, ¿Qué, con ha el pasado ¿Qué ha pasado con el INDEC? Y le estoy preguntando a usted, que dicen que usted lo intervino. Yo soy secretario de Comercio Interior. ¿Usted nunca intervino en el INDEC? De ninguna manera, Entonces todos los medios de comunicación están errados. seguramente. Bien, ¿usted no dibujó ninguno de los números del INDEC? Señor, soy secretario de Comercio Interior. No depende de mí el INDEC. ¿Está bien? En verdad, mis mayores cuestionamientos son a sus políticas. Sus políticas fueron absolutamente de una extraordinaria ineficacia.
Y es por eso que hay que revisar la continuidad de esas políticas, amén de la continuidad de Moreno. Esas políticas están encarnadas en Moreno. Él es el que las impulsó. El problema es que no han servido. ¿La presidenta no lo ve? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, todo esto que estoy diciendo es muy fácil de ver en resultados económicos. ¿Por qué todos, absolutamente todos los empleados del INDEC que han sido echados, que han sido expulsados, le echan la culpa y la responsabilidad a usted? Me parece que no. Todos los empleados no. Son 1.500 empleados. ¿Cuántos le echan la culpa? ¿Un número exacto quiere? Dígamelo usted. Porque usted dijo todos. Si a usted le gusta tanto los números exactos, ¿por qué el INDEC entonces disfraza tanto la inflación? De mí, señor, el INDEC. ¿Quién dispuso la intervención del INDEC? No está intervenido el INDEC. ¿No está intervenido el INDEC? No, señor. ¿Ok? Creo que a medida que avanzó el tiempo, segura, que a medida que avanzó el tiempo las preguntas se fueron haciendo más frecuentes, las presiones cada vez más grandes. Llegamos en un momento que durante un mes y medio tuvimos llamadas todos los días, 40 minutos con el secretario Guillermo Moreno. Ay, Moreno, no me des más dolor. Ay, Moreno, piensa. Bueno, acá estamos, por lo menos le encontramos el lado humorístico. Sí, por lo a la menos así crisis, con un poco de humor. ¿Tenés ¿Vos algo sabés? para mostrar primero? Sí, me fui a comprar Clarín y después traté de conseguir tiempo Argentina y mirá lo que me dieron. A ver, tengo tenemos. lectura asegurada para el fin de semana que viene. Muy bien. Estos son los medios que utilizan algunos de nuestros invitados, así que le hacemos propaganda. Después nos tienen que contar dónde se consiguen, en dónde tienen los locales, cómo Prensa se distribuye. Obrera y, Prensa Obrera y MST, del Movimiento de Alternativa Alternativa Socialista. Socialista. Me siento discriminada. ¿Por qué? favor. Yo soy Proyecto Sur. Bueno, Claro, y acá Alcira. está, acá dice Proyecto Sur. Pero chiquitito. Bueno, vamos a darle a Nora la posibilidad que les dé la bienvenida. Sí, por supuesto. Ahí Bueno, está. Vilma Ripoll, bienvenida. Gracias. Alcira Argumedo, muchísimas gracias por estar tal? acá. Gracias, Néstor Pitrola. Hola. También presentamos a Ana Laura Lastra, trabajadora del INDEC. Muchas gracias por estar acá presente. Y a Cintia Poc, exdirectora de Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Muchísimas Ambas gracias por integrantes estar. de la Junta Interna de representación de los trabajadores, ¿sí? Muy bien. Actualmente. Actualmente. Bueno, yo les tiro la primera pregunta. Casi fue un cumpleaños de la mentira oficial. O sea, le podemos contar los días hasta hoy de cuánto lleva la mentira a las estadísticas del INDEC. Yo les traje para que ustedes tengan en vivo, no sé si podemos ponchar primer plano, para lo que el INDEC niega. Eso es la inflación de manera material, ¿eh? Esto que ustedes ven en la mesa costó 81 pesos y está claro que con lo que está en la mesa una familia tipo come un día. O sea, con eso no alcanza para más de un día, que es lo que habitualmente alguien pudiera comprar y lo que se dice pasar el día. No da 6 pesos. ¿Alguien me puede explicar por qué miente el gobierno con el INDEC? Bueno. A ver, Pitrola. Vilma. Bueno, Puso cara de... Pitrola. yo lo primero que quiero decir es apoyar el reclamo de los compañeros históricos, que se vaya la intervención del INDEC, la patota, y que sean reincorporados todos los cesanteados. Antes de hablar esto, porque es un programa estratégico en el caso de nuestro partido. Ahora, quiero refutar una idea. Acá las compañeras me van a acompañar con muchas más. Una idea difundida en la militancia de base del kirchnerismo, y es que la manipulación del INDEC ha sido un instrumento de la política nacional y popular. ¿Por qué? Porque se habría golpeado al capital financiero internacional mintiendo las estadísticas del costo de vida argentino. Yo quiero refutar esto, en primer lugar, porque los bonos ajustados por ser, es decir, por el falso índice de costo de vida del INDEC, hoy los tiene integralmente el ANSES. Es decir, que hoy el perjudicado de que esos bonos se hundan debajo de la inflación que ha entrado en una espiral que todos conocemos, los perjudicados son los jubilados. En segundo lugar, los bonos con el cupón de PBI, con el jugoso premio del cupón del PBI, que en diciembre pasado pagó 3.500 millones de dólares, ahí arrancó el cepo cambiario y un montón de cosas más que conocemos, esos bonos los tiene el capital financiero internacional. Y ese crecimiento económico está falseado, está exagerado, porque han distorsionado el índice de costo de vida y el deflactor hace que, un deflactor equivocado, que el crecimiento económico del país
no sea el que es, que aparezca más elevado. Entonces, falso que es una política nacional y popular. La lucha épica contra el capitalismo salvaje de Wall Street es hundir 8 millones de pobres debajo de las estadísticas para decir que tienen para vivir cuando no lo tienen. Claro, eso ninguna duda, porque por otro lado, la canasta familiar, hoy los sindicatos, algún sindicato que ha hecho un estudio, por ejemplo, la alimentación de Córdoba para su paritaria, 7.967 pesos en el mes de diciembre. Y el INDEC ya no tiene canasta familiar, cuando el 70% de los trabajadores ganan menos de 3.500 pesos. A ver, Vilma. Creo que además ellos le llamaban la mentira patriótica a eso. Cuando vos le preguntabas, ¿qué haces ahí adentro? ¿Por qué le mentís a la gente en un hecho que todos corroboramos? Pues yo siempre le digo a la gente, si todos vamos al supermercado y podemos corroborar que nos mienten, imagínate cómo nos mienten con las cosas que no podemos corroborar cotidianamente, como el pago de la deuda, qué hacen las petroleras, qué hacen las mineras, cómo se la llevan. Y entonces creo que esto tiene otras consecuencias, además de las que decía recién Pietrola, que oculta pobres y oculta indigentes. Porque la canasta que ellos dibujan, no solo y minimizan, les permite decir que con un determinado nivel de sueldo se pasa de la línea de pobreza a la línea de indigente o estás por fuera de la pobreza. De esa manera, los cálculos dan los últimos que están ocultando unos 6 millones de pobres. Y eso significa que este gobierno no tiene política para lo que no existe. Es decretar que no existen más 6 millones de pobres, que son los que seguramente nosotros organizamos en los comedores, en los barrios, desesperados para que reclaman volver a existir. ¿Y qué son los NN del kirchnerismo? Exactamente, son los NN del kirchnerismo que además, para fijarle la ayuda social, los planes que el gobierno determina para responder a las situaciones de confrontación que ellos mismos, porque hay que cortar la calle, después la gente se enoja, pero hay que cortar la calle para arrancarles un aumento en un plan social o en la comida que le mandan a los comedores o todo. Y para eso también toman la canasta dibujada. Entonces, ocultan los pobres dentro de un cajón, como dicen los compañeros del INDEC durante estos años en una canción. Ocultan los pobres, pero eso tiene consecuencias sociales gravísimas, que además después se reflejan en que lo que le dan no tiene los kilocalorías necesarias, que producen que la gente pobre esté más obesa que el resto, porque mal alimentada, con bajas proteínas, bueno, ese cuadro es el cuadro que generan con esto que es la canasta, los topes de la canasta, y qué pasa con los indigentes, con los pobres y con el resto de la población. Y de salarios ni que hablar, yo creo que... A ver, que hable Alcina, a ver de salarios. El símbolo por excelencia de la impostura de este gobierno. Además, pretendiendo hacerle creer a la población algo que es evidente que es una mentira, porque no solamente está afectando a pobres y demás. Por ejemplo, en el caso de jubilados, considera que una pareja de jubilados puede vivir si vive con menos de 900 pesos es pobre, pero si vive con más de 900 pesos no es pobre. Como un jubilado gana 1.800, es decir, gana el doble. Por lo tanto, se hacen estos ajustes, no se reconoce el 82% móvil, y a su vez, Semino, el defensor del pueblo, está diciendo como mínimo necesitan 4.000 pesos. Pero el tema es que esto se repite, la política de desendeudamiento que señalaba Néstor. ¿El tema qué es? Se debían 170.000 millones de dólares. Según ellos hubo una quita de 75% y entramos en la política de desendeudamiento. Pero desde el 2005, 2006 hasta acá se pagaron 70.000 millones de dólares. Y ahora la deuda está en 190.000 millones de dólares. A lo cual hay que sumar los 270.000 que ya se han pagado a lo largo de estos 30 años y que estamos en una situación de alto riesgo, porque reitero, vuelvo a citarlo a Pietrola como pocas veces en mi vida. El tema hoy está a la derecha es que de esos 90.000 millones están en el ANSES, en el Banco Central, en el PAMI, etcétera. Es decir, hay un vaciamiento de esto. Entonces, ahora, Alcira, vos trabajaste en el INDEC. Yo trabajé en el INDEC, sí. Lo conocés de adentro, fuiste compañera. Pero era un instituto serio. Yo te digo una cosa, por ejemplo, el censo. Yo trabajé en la preparación del censo de 1970. Se hizo un registro previo de viviendas
para que cada censista, en las grandes ciudades, para que cada censista tuviera no más de 7 viviendas, de manera tal de garantizarlo. En este censo que se hizo, que es un mamarracho, por ejemplo, da, y esto lo utiliza el ministro de Educación, que la población de 6 a 12 años ha bajado en la Argentina en un 2%, mientras la población global creció en un 10%. Esto sería un envejecimiento brutal de la población. Yo le dije, no utilice esa cifra porque no puede ser. ¿Y qué pasó? ¿Estaba mal medido? Me empecé a fijar, y por ejemplo, en Corrientes, esa edad había bajado en un 20%, en Río Negro en un 18%, en Santa Fe en un 9%, es decir, ni que hubiera pasado Herodes. O sea, claro, no solamente está mal hecho, sino que son unos irresponsables, porque se tienen que dar cuenta que eso no puede ser. Está bien que el día del censo fue la muerte de Kirchner, pero cualquier institución responsable hubiera hecho alguna metodología de corrección de eso. Entonces, no sabemos dónde estamos parados, ni en desocupación, ni en pobreza real, ni en los índices de crecimiento. Porque, digamos, ¿para qué sirve medir, no? ¿Para qué sirven los números? Sirve para saber dónde estás ubicado. Si vos tenés o no tenés, digo, desde la economía familiar, sirve para saber si tengo dinero o no tengo dinero para gastar. Sirve para saber dónde estás parado, cuánta cantidad de pobres, cuánta cantidad de gente que tiene un ingreso medio, para saber. Me parece que es un dato muy interesante, que por algo se oculta. ¿Cuál es el salario que vas a reclamar en las próximas paritarias y cuál tendría que ser el salario mínimo? Y la verdad que con estos datos, como no les preocupa tener políticas activas, solo poner topes salariales, recortarle a los sectores populares y quedarse ellos centralmente con el grueso de lo que recaudan, entonces no necesitan tener cifras verdaderas, porque no piensan tener políticas activas. Ese es el problema. No quieren tener cifras verdaderas para que no se sepa cuál es la realidad. Y te digo la última antes de las compañeras. Están falseando la desocupación. Porque ellos dicen que hay 6,9. Pasan a los planes. Somos de los mejores de América Latina, no sé qué. Claro, los planes sociales, que son de 700 pesos, de 1.200 pesos, los mejores, la Argentina trabaja de 1.700, figuran como ocupados. Sale Resistencia con una desocupación del 2,9, que es un mar de desocupación. El Chaco es un mar de desocupación. Si los planes pasan por salario, ¿por qué no le dan salario a los que le falta? ¿Cuál es la idea de que haya desocupados si se los ocupa con una pensión? ¿Por qué no se la dan? Claro, lógico. No, yo creo que, sacando una conclusión de todo lo explicado, acá ha habido una recomposición capitalista desde la crisis del 2001 hasta acá, que se ha hecho sobre la base de una brutal desigualdad social. Trabajo en negro, precarización, tercerización, caída del salario real, porque si el 70% gana menos de 3.500 pesos, está muy lejos el pueblo y los trabajadores argentinos de la canasta familiar. Este es el gran punto. A las compañeras del INDEC, ¿cómo se vivió a Moreno dentro del INDEC? ¿Cómo era levantarse a la mañana y saber que se le iban a cruzar en el ascensor? Cintia, sí. Bueno, siempre decimos en el INDEC que el proceso se inició en el índice de precios, pero que no queremos restringir toda la problemática solamente al índice de precios, porque fue lo más visible, lo más bizarro de entrada y donde nos desayunamos de una intervención atroz que se importó. La justificación histórica. ¿Lo que dan ellos? Sí, el relato. ¿Por qué el relato tiene que ver con lo que se mencionó aquí de la mentira patriótica. Bueno, pero eso no se puede escribir. Tiene que haber un motivo de intervención. Sí, hay cuadernillos de la Cámpora que explican la mentira patriótica, por supuesto hechos en la imprenta del INDEC. Que explican la mentira patriótica. De todas maneras, el inicio obviamente no tuvo que ver con eso. Eso se trajo como pretexto posteriormente. El inicio fue que había una política de precios que claramente fracasó en su momento, hecha por la Secretaría de Comercio, claramente fracasó en ese momento y en ese momento se intervino de hecho el INDEC para que ese fracaso de la política de precios no se notara, pensando ingenuamente que los trabajadores del INDEC iban a decir, no tiene que dar 3, tiene que dar 1, bueno, escribo 1, ¿sí? Realmente hubo una
absoluta falta de lectura de lo que eran los trabajadores estatales en custodia, digamos, y responsabilidad sobre su trabajo. La gran mayoría de los trabajadores de INDEC tienen una responsabilidad muy fuerte, digamos, sobre esto, digamos, la cosa de la camiseta, y también una gran responsabilidad frente a la sociedad, no solamente con el pedazo de Estado que le toca custodiar, sino frente a la sociedad, porque, a ver, todos los trabajos que nosotros realizamos, algo que no queda claro en general en las discusiones, en los planteos y demás, es que están basados en lo que la gente nos dijo. Cuando nosotros salimos a la calle a hacer las encuestas, los censos y demás, estamos yendo a que la gente nos dé su palabra. Y entonces los trabajadores del INDEC nos hacemos cargo de esa palabra y la transformamos en cifras y lo tenemos que custodio de la como palabra, tal. ¿no? Exactamente, custodios de la palabra. Y esto también tiene que ver con el, digamos, no solamente con la mentira que hay sobre esa palabra actualmente, sino esta absoluta conciencia de toda la sociedad de que el INDEC ha sido desmantelado, que miente y demás, lo cual, por supuesto, influye en sus respuestas actualmente. Hay una gran claridad sobre esto. Cuando, por ejemplo, yo digo y sostengo que el INDEC miente y ustedes son parte del INDEC, ¿cómo se sienten? Mira, nosotros, desde que empezó la intervención en el INDEC, hace 6 años, quedó muy claro por parte de nuestra que nosotros denunciábamos que esta intervención a los sectores que afectaban era a los trabajadores, por lo que decían antes los compañeros, por el tema del salario, por un lado, y también a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los pobres y los indigentes. Desde esa perspectiva nuestra es que nosotros hicimos que muchos sectores de la sociedad estuvieran hoy con nosotros, centralmente también los sectores más afectados, los trabajadores, los sectores populares, organismos de derechos humanos, partidos, organizaciones sociales y demás que acompañan nuestra lucha. Y esto nos costó a nosotros y nos está costando en estos 6 años. Pasaron muchas cosas. Empezaron con patotas directamente porque la intervención no entró así nomás al INDEC, porque hubo resistencia de los trabajadores del INDEC. ¿De cuántas personas estamos hablando que entraron al INDEC? ¿Cuántas? Alrededor de 600. Alrededor de 700 personas. Perdón, hay que hacer la aclaración claro. que una parte de ellas claramente patota. Y otra parte de gente que... ¿Patota que son? ¿Barras bravas? ¿Muchachos que son apasionados de los parabalanchas? Sí, de Barra Brava de Chicago, como Blanco. José María Blanco, creo. Pero yo creo que aquí hay una cosa que es importante que la gente sepa, que el 60% de la gente del INDEC está en negro. Y que cuando vos tenés que asumir cifras... Pero que se hagan gendarmes para eso. Y que sí, cuando vos tenés que asumir la misma la responsabilidad. Por lo de Mariano Ferreira está ahí. Está en el INDEC. Esto lo tiene que saber la gente. El mismo régimen de Barra Brava, patotas sindicales, lo han metido en el INDEC para disciplinarlos a ellos, claro, que son un personal capacitado y organizado. Técnicamente tiene que haber gente... El otro sindicato también, que es el PCN, ha prestado todo de su parte para que esta intervención se lleve adelante. ¿A cambio de qué? Y a cambio de los favores políticos de la burocracia. Claro. Y un extraordinario reparto de pluses económicos. Extraordinario reparto que salen de la caja del INDEC. Obviamente. ¿Y los históricos? ¿Cuántos quedan de históricos? De gente que estaba, como en tu caso. Y del IPC, sobre 16 quedan... No, del IPC queda personal de campo, de relevamiento, que en esto quiero hacer una referencia a los encuestadores que siguen, digamos, los encuestadores históricos que siguen saliendo, yendo a los lugares más remotos a levantar correctamente la información. No es ahí donde se dibuja, ¿sí? Se dibuja después que trajeron, cómo se inició el proceso. Ay, yo traje el pan a 8,50. Traje el pan a 8,50 quiere decir que lo vi que lo estaban vendiendo a 8,50. En la oficina, no, el precio oficial, ¿cuál es? 2,50. Se borra. Y hubo un informe de las universidades que dijo que esto era una vergüenza, un desastre, y lo ocultaron y lo cajonearon. Y trajeron al FMI para que controle los manejos de cómo se elaboran las cifras. Este gobierno nacional y popular trajo al FMI. El FMI se expidió diciendo que las cifras eran mentirosas y entonces ahora parece que van a
así dijo Lorenzino, a generar un nuevo índice de precio del consumidor, un nuevo Que va a tardar un montón de tiempo, claro, pero ¿eso Lo cuánto que puede no tardar? Discúlpame, Sí, lo sí, que sí. no menciona Lorenzino es que el índice de precios nacional ya existía. Lo destruyeron, porque allí se notaba, claro. lo destruyeron y ahora están diciendo que van a hacer la gran novedad. Ahora, un yo les índice. Por eso pregunto lo de a la todos. mentira patriótica Este. también se cae, porque si vos además, justamente con un organismo usurero que ha llevado planes de hambre, digamos, a los países del mundo, como el Fondo Monetario Internacional, y después terminás, nosotros Sí, con el que demostramos... siempre pactaron, con Ana el que Laura, siempre porque pactaron. los dejó correr porque Claro. finalmente el capital Claro. financiero, como denunciamos en esta mesa, ha hecho un pingüe negocio con Y el lo- tema de los bonos. Ahora, y la y deuda. por eso Ahora, nosotros- te quiero tocar... A los que nos resistimos a la intervención de entrada nos Claro. acusaban de, Les de pido- estar les pido haciendo la el pregunta, juego Quiero al Fondo redondear con Monetario una Así, cita Internacional. vamos de enorme redondeando, a ver. actualidad. Sí. En este momento nos están enchufando un congelamiento trucho. Trucho. Trochazo, completamente, un aumento bárbaro en enero, hubo aumentos posteriores en la primera semana de febrero y tenemos este INDEC que carecemos de todo control de qué evolución tienen los precios mientras ellos nos dicen que está congelado, no sé si se ve. Ahora pasa a ser un instrumento de un congelamiento trucho que está hecho a la medida de condicionar la paritaria para que el salario sea la variable de ajuste del derrumbe del modelo, porque la realidad es que se están prefigurando las condiciones dramáticamente de un rodrigazo. Les pido a que todos. quiere decir un estallido de precio y todo esto. Y el INDEC vuelve a tener una función terrible para el pueblo argentino en manos de Moreno y de esta gente. Vilma, para irnos, y les pido disculpas, pero nos quedamos sin tiempo. ¿Sabés quién es Pimpi Colombo? Sí, las conozco, fue diputada conmigo, ¿En qué lista entró? en la lista de Caballo. Es la secretaria de Comercio. Claro, y esa es en general en los antecedentes de todos los integrantes de este, o gran parte de los integrantes de este gobierno, es eso. Lo que pasa es que niegan, ellos generan un relato y en ese relato son todos históricos defensores de los derechos humanos y del modelo nacional y popular. Y nosotros, la verdad que creo que la inflación nos mata a todos. Y ellos no la van a parar porque son socios de los grandes grupos formadores de precios que son los que están financiados y subsidiados por este gobierno en todos los rubros de la alimentación. Alcirá, para despedirnos. No, yo quiero decir esto, que supongo que las mentiras tienen patas cortas, hasta ahora han sido más largas de las que hubiéramos deseado, pero esta impostura del INDEC se está dando en todas las áreas. Fíjate que se está dando en el tema del petróleo, la nacionalización del petróleo se la entregan a Chevron para hacer petróleo fracking, que está prohibido en Francia, prohibido en Alemania, prohibido en varios estados de Estados Unidos por el nivel de devastación que genera, y entonces eso en nombre de la... Nos fuimos. Yo creo que... Nos mató el tiempo. Mirá, Alcirá. ¿cómo serán de hipócritas que justamente en INDEC, ni más ni menos que en el edificio de INDEC, cuando se hizo el abrazo la última vez, había un gran cartel puesto por Moreno que decía clarimiente, ¿no? Bueno, Esto- para irnos, esto Nora, da un te hincha. regalo Gracias. el El ticket. ticket o los alimentos todo, por 81 te doy todo. 39. 81,39. Los 6 pesos no alcanzan ni que vaya a comprar la policía. No alcanza, no Nos alcanza. veremos el viernes esperando que el resultado de las elecciones no lo controle el INDEC y que el juzgamiento de los responsables no lo haga Ollarvide. Nos encontramos el Nos próximo encontramos viernes. el viernes, ¿eh? Gracias a todos. Gracias. Chao.